Muy buenos días, mi nombre es José, soy ingeniero de higiene y seguridad industrial y en este vídeo quiero explicar por qué la cuarentena no está funcionando. El gobierno no sabe qué está pasando, no le cuadran las cifras, indirectamente nos dice que nosotros somos los culpables y en realidad no somos nosotros, son ellos. Primero debemos entender que la cuarentena parcial, porque no es total, la gente sale a comprar, hay empresas que están trabajando del sector de alimentos, Sedapal, empresas eléctricas, telecomunicaciones, de gas, transporte para poder movilizarlas, por lo cual es parcial. No es una medida eficaz porque las medidas eficaces son dos, que es la cuarentena, pero a los infectados o aislar a los infectados y los protocolos de bioseguridad. La cuarentena parcial que tenemos es como si te encerraras en tu habitación porque ha entrado un roedor y debes salir a la cocina a traer alimentos, por lo cual usas un equipo de protección personal para evitar tener contacto con él o que te transmita algún tipo de enfermedad. Y nuevamente nos encerramos en nuestro cuarto. ¿Cuánto tiempo podemos hacer eso? Hasta que el roedor pues se muera de hambre, que podría pasar meses o tal vez años. Más práctico sería traer un exterminador que pueda capturarlo y desinfectar la casa. ¿Cuáles serían las medidas de control para este caso? Seguramente nos recomendarían un equipo electrónico que emite una onda que sea molesto para el roedor y evite que pueda ingresar, limpiar todos los residuos que podamos tener en la casa y mantenerlo, utilizar bolsas plásticas en los tachos de basura cerrado y llevarlos periódicamente. Esta pandemia, al igual que otras, una de las medidas eficaces para poder controlarlo es identificar a los infectados, para lo cual necesitamos muchas pruebas moleculares, alrededor de 10.000 a 20.000 por día y en el menor tiempo posible. Poder procesarlas rápidamente y tener los resultados, así como lo hizo Corea, en horas. ¿Cuándo podríamos tener una cuarentena parcial o total? Que incluye inclusive aislar a los sanos, como es el caso que estamos teniendo, cuando el virus tiene una letalidad muy alta y no puede ser controlado por ningún otro método, o cuando es desconocido y no sabemos cómo actúa, cómo se transmite, qué mortalidad tiene, qué métodos debemos usar. Entonces necesitamos tiempo para estudiarlo. De esa manera podrías justificar la cuarentena total o parcial de las personas, incluidas las sanas. Analicemos los casos de Italia, España, Francia, los países más golpeados por esta pandemia en ese continente. Tomaremos en cuenta la cifra de fallecidos, ya que la cantidad de contagiados va a depender de la cantidad de pruebas moleculares que hagamos y qué tanto podemos procesarlas. Por lo cual, si no es realizado eficientemente, la cantidad real de la cantidad obtenida de los datos podrían ser mucho más, el doble, 5 veces más o 10 veces más. Veamos el caso de Italia. Italia registró su primer fallecido el 21 de febrero y después de 36 días tuvo su pico más alto de 910 fallecidos en un solo día. Eso fue el 28 de marzo. Desde entonces ha comenzado a disminuir. Vamos a España. España registró su primer fallecido el 13 de febrero y después de 48 días tuvo su pico más alto de 950 fallecidos en un solo día. Eso fue el 1 de abril. Desde entonces también ha comenzado a disminuir. Veamos el caso de Francia. Francia registró su primer fallecido el 26 de febrero y después de 40 días tuvo su pico más alto de 833 fallecidos en un solo día. Eso fue el 6 de abril. Cabe indicar que en la estadística mostrada, ese día no se sumaron los 228 fallecidos de los centros de cuidado de ancianos. Desde entonces ha comenzado a disminuir y la tendencia se mantiene al igual que los otros países que hemos visto. Disminuye, pero lo hace lentamente. Me refiero a lo que es la tasa de contagios y fallecidos, que están íntimamente relacionadas. ¿Qué son medidas efectivas de las cuales hablo en este video? Básicamente son dos. 1. Aislamiento de los infectados. Poner en cuarentena a los infectados, pero para lo cual necesito saber quiénes son. Por eso es importante realizar las pruebas, pero del tipo molecular. 2. Protocolos de bioseguridad. Se refiere al distanciamiento social, que al salir de casa guardas una distancia de 1 metro frente a otras personas. Usar equipos de protección personal, como son los protectores respiratorios o mascarillas, lentes de seguridad, porque hay una posibilidad de que este virus ingrese vía ocular. Y descontaminar las partes del cuerpo expuestas y las cosas que traemos.
lavarse las manos con agua y jabón, limpiar el calzado y objetos con alguna solución desinfectante. Y finalmente hay una medida que es la cuarentena parcial, que no es una medida efectiva, no va a quebrar la curva, no va a tener efecto sobre la cantidad de fallecidos al final de la pandemia, pero te puede dar un poco de tiempo para que puedas traer los equipos de protección personal que requieres, las pruebas moleculares y puedas ampliar tu sistema de salud de emergencia. No se recomienda esta cuarentena en países pobres, porque no es sostenible en el tiempo y traerá consecuencias de proporciones apocalípticas. Más pobreza extrema, más delincuencia, incremento de la mortandad infantil, incremento del desempleo, más desnutrición, mayor número de fallecidos por enfermedades comunes y enfermedades persistentes, ¿no? Al no tener ingresos, las personas no van a poder tratarse de estas enfermedades, por lo cual van a fallecer, porque han perdido su empleo. Los países denominados ricos emplean esta medida, que es la cuarentena parcial, para ganar un poco de tiempo y poder ampliar su sistema de salud y no colapse, pero tienen los recursos suficientes para no dejar morir de hambre a su población. Por ejemplo, en el país de Dinamarca, el gobierno ha dispuesto 75% para las personas que pierdan sus ingresos. Entonces, si uno ganaba 1.000 soles, el gobierno te daría 750 soles. De esa manera, pues la cuarentena puede ser más llevadera. Ahora, ¿qué países no tienen cuarentena? No tiene cuarentena Taiwán, Singapur, Japón, Suecia, Alemania y Chile en menor medida. En Chile hay cuarentena en algunas comunas o distritos. Ahora, ¿qué hicieron bien estos países? Pues ejecutar eficientemente una de las principales medidas, que es el aislamiento de los infectados. Hicieron muchas pruebas moleculares y pudieron encontrar quiénes están infectados y aislarlos, sin llegar a aislar a los sanos. Ahora, pedirle al gobierno que sea mejor que estos países es como pedirle a un gorila que me desarrolle una ecuación diferencial. Hagamos un ejercicio práctico para demostrar que la cuarentena parcial no es una medida efectiva, por lo cual no esperes tener resultados en el largo plazo. Planteemos dos escenarios. Una donde no haya cuarentena y otra donde tengas cuarentena. Sin cuarentena, la tasa de contagios va a ir en aumento y con cuarentena va a ser más lento. Pero al final, la cantidad total de contagiados va a ser el mismo, porque la población susceptible se mantiene casi constante. Voy a explicar por qué la cantidad de fallecidos con o sin cuarentena parcial será el mismo. Si no pudiste aislar a los infectados porque no conseguiste la cantidad suficiente de pruebas moleculares, pasado el tiempo ya no será una medida efectiva, por lo cual solo te servirá como un dato estadístico para saber el avance de la enfermedad. Entonces, la única medida que nos queda son los protocolos de bioseguridad. Si solo ejecutamos esta medida, se espera una mortalidad del 0.05%. Puede disminuir o aumentar a medida de que tanto puedas mejorar o fallar en ejecutar estos protocolos. Voy a explicar por qué la cantidad de fallecidos con o sin cuarentena parcial será el mismo. Si no pudiste aislar a los infectados porque no conseguiste la cantidad suficiente de pruebas moleculares, pasado el tiempo ya no será una medida efectiva, por lo cual solo te servirá como dato estadístico para saber el avance de la enfermedad. Entonces la única medida que nos queda son los protocolos de bioseguridad. Si solo ejecutamos esta medida, se espera una mortalidad del 0.05%. Puede disminuir o aumentar a medida de que tanto puedas mejorar o fallar en ejecutar estos protocolos. Si somos 33 millones de habitantes aproximadamente, si no hacemos nada, esperaríamos 330.000 fallecidos. Pero como hemos reforzado nuestras medidas de bioseguridad, esperemos una cantidad total, que es el 0.05%, 16.500 fallecidos en el mejor de los casos. Recordemos que la cuarentena no se puede mantener hasta que termine la pandemia, porque el tiempo estimado será más de un año, hasta que encuentren un tratamiento o vacuna. No podemos encerrarnos todo ese tiempo. En algún momento tomaremos nuevamente el transporte público. Algunas de estas personas susceptibles volverán al trabajo y tendrán acercamiento con otras personas. Sin cuarentena, que es la curva azul, crecerá más rápido la tasa de fallecidos, con picos entre 400 a 450 personas fallecidas por día. Al final morirán 16.500 personas. Con cuarentena, que es la curva roja, el crecimiento es más lento.
esperando picos entre 200 a 400 personas fallecidas en un solo día. Después caerá lentamente y al final morirán igual 16.500 personas. Me atrevería a decir que la cifra en el segundo caso con cuarentena debería ser mayor, porque a eso habría que sumarle las muertes producto del hambre que ocasiona la cuarentena. Veamos unas conclusiones finales. Hemos ampliado nuestro sistema de salud para que no colapse. Realizamos actualmente pruebas masivas para detectar a los infectados. ¿Nos sirvió esta cuarentena para poder darnos tiempo y de poder aplicar estas medidas? Pues la respuesta es no. Por lo cual el remedio es peor que la enfermedad. En la historia, los políticos que toman malas decisiones son peores que los que no hacen nada. Si tendríamos que hacer un pedido, es que no sigan con la cuarentena. Al arrestar a las personas, ponerles multa, tirarles cachetada a los jóvenes, eso no nos va a ayudar. Bueno, me despido, muchas gracias por su atención y nos veremos en un próximo video.